expanding our knowledge, expanding our lives in space. Roger, Lieutenant. Houston is now controlling. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un espacio más de Astrociencias de Ecuador. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. También me es un gusto porque el día de hoy vamos a compartir este espacio que lo hemos denominado Sapiens, que estamos cambiando un poquito la dinámica en la divulgación científica con dos de nuestras integrantes de Astrociencias de Ecuador, que son físicas y que aportan muchísimo para la divulgación científica dentro de nuestro colectivo y también en la divulgación científica en nuestro país. Así que es un gusto poder presentarles, es un gusto también poder conversar con ellas y también que nos comenten un poquito más sobre todos los proyectos que están llevando a cabo, sobre cuáles son sus líneas de investigación a futuro, cuáles son sus proyectos de investigación que planean hacer y pues también sobre todo el contexto de la física en el Ecuador, porque al final pues sabemos que todavía la ciencia en nuestro país está en desarrollo, pero esperamos que en algún momento toda la ciencia y el contexto científico alcance ese auge que todos queremos observar. La primera de mis, bueno, un poquito antes de dar a conocer las invitadas y también los participantes en este espacio, comentarles también que este nuevo espacio de divulgación científica de Astrociencias de Ecuador, que lo hemos denominado Sapiens, es para compartir un poquito más sobre el otro lado de la ciencia. Si bien nos centramos mucho en la astrofísica, en las astrociencias, en la física, en la astronomía, también queremos hablar un poquito más sobre neurociencia, sobre psicología, sobre bioquímica, sobre biología, sobre paleontología, geología y demás ciencias que las abordamos también en este espacio. Y más que todo, abordarlo desde este punto como Sapiens. Así que, nada, doy paso a las participantes invitadas del día de hoy. La primera de ellas es Viviana Flores. Viviana Flores es egresada de Física de la SPOCH. Colabora en Astrociencias de hace ya 2 años en las redes sociales y también en muchos proyectos divulgativos que están relacionados con su perfil académico. Y bueno, su motivación principal es la investigación en la física y está siempre abierta a colaborar en cualquier proyecto que nos permita adquirir experiencia académica, pero también científica y sobre todo también desarrollar todas sus capacidades en investigación en la física. Así que nada, Vivi, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en este espacio.
¿Qué tal, chicos? Todos los que nos ven, estamos aquí presentes para dar a conocer un poco, ¿no?, los retos que tiene la física, no tanto en lo laboral como en lo investigativo dentro del Ecuador. Justamente, Viviana, muchas gracias por tus palabras. Claro que sí, o sea, vamos a hablar un poquito sobre la física, el contexto de la física ahora en el Ecuador. Y bueno, sobre todo, cuál es esta realidad que sabemos, porque muy poco sabemos sobre cuál es el estado actual de la física en el Ecuador. O sea, sabemos que existen carreras en algunas universidades, sabemos que existe quizá investigación, que existe también pues divulgación también en otros sentidos, pero quizá no conocemos el contexto muy a fondo. Entonces, más aún, pues tenemos aquí a Viviana, que es parte de nuestro equipo de astrociencias, entonces también conversar con ella un poquito y bueno, abordar un poco más de estos temas. También tenemos a otra persona que estará con nosotros en unos pocos minutos, que tuvo algunos problemas de conexión, pero que también ella nos explicará desde otra perspectiva, desde otro ámbito académico, desde otra universidad también, cómo es la realidad de la física actualmente en Ecuador. Pues nada, Vivi, entonces empecemos. ¿Qué te parece si empezamos ahora a conversar un poquito sobre el estado actual de la física en el Ecuador? Con una perspectiva desde ti, desde una científica en formación, porque bueno, tú ya prácticamente eres una científica en formación y que poco a poco vas desarrollando tu carrera en investigación, en ciencia. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves la física actualmente en Ecuador? ¿A ti qué te parece desde tu perspectiva? Bueno, empecemos desde mis inicios en la carrera, ¿no? Cómo un estudiante ingresa a la universidad y si conoce o no el perfil que contiene especialmente la carrera de física, ¿no? Para mi punto de perspectiva, yo siento que hace falta en las universidades un poquito promocionar la carrera, ¿no? Que para mí, en lo esencial, todo alumno debe conocer qué es lo que va a ver y a qué se proyecta una carrera. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, podemos, digamos, a mitad de carrera decir, bueno, hasta aquí llegué y esto no me gusta y esto no es para mí. Para evitar todo eso, yo pienso que debemos, ¿no? Desde que ya estamos saliendo de la universidad, tomar un poco de perspectiva hacia dónde vamos a dirigirnos. Hay personas que siempre les gusta investigar, les gusta la ciencia y siempre quieren saber un poquito más, entonces yo siento que la carrera es para esto, no más bien para generar economía, sino para aportar un poquito, digámoslo así, con nuestro conocimiento de poco a poco, no solo de física, sino también química, matemáticas, biología, son materias que se complementan entre sí para proyectos. Y sería importante que nosotros conozcamos si es lo que verdaderamente nos gusta para poder ingresar a una carrera como esta en primer lugar. Ahora, la situación como es en Ecuador, pues bueno, ya con base a lo que dije anteriormente, pues Ecuador oferta la carrera de física, tenemos en la SPOCH, bueno, yo hablo por mi universidad, por ejemplo, es la carrera que existen pocos alumnos. Ya desde un principio tenemos como que 20 estudiantes, a lo largo de la carrera después ya vienen como que disminuyéndose, se despechan o ya no les gustó. Y sí, la carrera para hablar sí tiene dificultades, digámoslo así, porque es un campo investigativo también que se aborda dentro de esto y hay que saber muy bien manejar, ¿no?, las cosas, es decir, ir conectando un conocimiento de abajo hacia arriba. No podemos saltarnos, yo qué sé, una materia y después continuar con la otra como si nada. Todo es continuidad. Entonces, existe, ¿no?, esa diserción entre los estudiantes al decir que la carrera es un poco difícil y aparte de eso, al momento que te gradúas, no vas a encontrar un trabajo directo a menos que tú hayas desarrollado habilidades, ¿no?, de investigación, habilidades, también aptitudes, no solamente dentro de la carrera, puedes ser, yo qué sé, saber programar, saber otra habilidad más, no, yo qué sé, también puedes saberte un poco de finanzas, que te puede ayudar también a centrarte un poco dentro de la carrera. Ahora, esto es preocupante no solamente a nivel nacional, también hay otros conceptos o otras historias que pasan en otros países, pero es muy poco debido a que allá sí se desarrolla la ciencia y sí los profesionales que salen ya graduados tienen
digamos, un trabajo específico al área que estudiaron. En cambio, acá lo único que se puede esperar, desde mi perspectiva, es, bueno, te preguntan, ¿no? ¿De qué te graduaste? Y tú dices, de físico. Y ni siquiera la gente dice, ¿y qué es eso? O sea, ¿para dónde va o cómo es esa carrera? Pues ahí está el problema, ¿no? Que solo nos catalogan que podemos ser profesores. No digo que esté mal, es algo muy importante también que necesita el Ecuador, pero necesitamos ya científicos, gente que produzca ciencia, que cada vez que nosotros tengamos ese incentivo, ¿no? De crear ciencia, haya un apoyo por parte del Estado. O sea, yo pienso que esa sería una idea muy importante que se debería retomar dentro de los procesos educativos, desde que ya se inicia a estudiar una carrera científica, como lo dije, ¿no? No solo física, también puede ser química, aunque yo he visto que los matemáticos y físicos nos vemos más afectados en este tipo de cosas como es lo laboral, porque tenemos que adaptarnos a otras, yo que sé, otros tipos de empleos que no vienen a veces al caso con lo que hemos estudiado. Ya, ahora, hay otra cuestión que también las universidades tratan de apoyar a la ciencia, haciendo conexiones con otras universidades, que para mí está perfecto y eso se debería es apoyar, ¿no? Por lo que necesitan, ¿no? Los otros países que ya son más desarrollados, necesitan gente que produzca conocimiento o al menos que colabore en este tipo de cosas. Y esa es la conexión que yo, desde mi punto de vista, pienso que el Estado debería cada día poner más énfasis en eso. Al menos si Ecuador no puede producir ciencia directamente, debería hacer conexiones con otros países para que lo produzca. Eso es, Eric. Totalmente de acuerdo en lo que tú me comentas, en realidad, Viviana, porque, claro, es verdad, Ecuador todavía está en esas vías de desarrollo en el contexto científico y, bueno, en muchos otros contextos más. Entonces, yo creo que debería haber un mayor apoyo en todo sentido. Yo sé que desde la academia, desde las universidades, ya se van gestando ciertos proyectos, ciertas iniciativas y vinculación, como tú mencionabas, con otras universidades del extranjero para poder apoyar y generar conocimiento, que es lo importante, pues tú sabes, si somos científicos de información, tener una publicación es algo importante y valioso para poder avanzar en este camino de la ciencia. Entonces, eso me parece muy, muy relevante y claro, todavía en nuestro país aún nos cuesta muchísimo generar ese conocimiento. Que existen ya ciertos proyectos, ciertos institutos, ciertas universidades que quizás están generando ya este tipo de actividades científicas en nuestro país, pero aún todavía estamos en pañales, se puede decir. Estamos recién iniciando en muchas cosas. Desde mi perspectiva, por ejemplo, por tomarlo en consideración, yo sé que con la física es mucho más complicado y que tomará mucho más tiempo, pero, por ejemplo, desde mi perspectiva, en el ámbito de la neurociencia, igual tuve que salir a otro lado, a otro país, para igual formarme con el doctorado y todo, porque todavía Ecuador no ofrece esa formación en neurociencia al nivel que se podría esperar en otros países. Entonces es igual con la física, aún todavía más complicado, porque como tú me decías, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿de qué te graduaste? Te dicen, de física. Y te quedas como en el limbo, ¿no? O sea, ¿y de qué es la física? ¿Para qué te sirve? Cosas así. Creo que debería haber un conocimiento mucho más general de lo que significa la física. Entonces, en base a lo que tú, bueno, me comentaste y también en lo que más o menos sabemos sobre la física en nuestro país, y ya tenemos como que esas perspectivas de los retos que existen en ese sentido. Aparte de eso, ¿cuáles tú crees que son todavía esas dificultades, bueno, y otros retos aún más mayores que existen de la física en nuestro país? ¿Por qué aún todavía nos cuesta crecer o cuesta crecer al Ecuador? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita? Quizá un empuje del Estado, un empuje de la academia. Quizá los estudiantes tal vez se quedan y no avanzan más, digamos, en su formación, una maestría o un doctorado, no sé. ¿Cuál crees más tú que sea otro reto importante? Bueno, desde lo personal yo pienso el desarrollo de las mallas curriculares, porque si tú te empiezas a estudiar algo, tiene que dirigirse, digamos, en las líneas de investigación que va a salir la carrera. Ya, supongamos que tú te gradúas, ya no vas a trabajar en Ecuador, si sabes que ya puedes postular una beca, yo que sea otro país, y emplear tus conocimientos allá, que estaría perfecto. Pero si la malla curricular
te da conceptos como que básicos, no puedes tú continuar, ¿no? Y también es parte de la diserción escolar, porque a medida que tú vas avanzando los semestres, se va complicando las cosas. Y existe, ¿no? Que a veces te dicen, no, pues esto de aquí no convalida con lo de acá. Y ahí los chicos quieren irse a otra universidad, por ejemplo. Topemos un poquito ese punto, también es importante, ¿no? Que, por ejemplo, un chico ya llega hasta cuarto semestre ya y la carrera no le gustó, quiere cambiarse a otra carrera y baja nuevamente a un semestre, digamos, a tercero. Entonces, aquí es porque sabemos que la importancia de la física es en todas las ingenierías. O sea, yo he colaborado con otros chicos de ingeniería también y me he podido dar cuenta desde mi experiencia que la malla es casi igual a las de las ingenierías, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, hasta tercer semestre, podemos decir que las materias que ellos conllevan son cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿en qué se diferencia la perspectiva de la física con la ingeniería, por ejemplo? En que en física tú llevas el conocimiento razonándolo, describiendo los procesos, describiendo la fórmula, qué es lo que le interesa al físico para generar conocimiento, saber en qué afecta una variable con otra, yo qué sé, por qué podemos incrementar o no tal variable, cosas así, ¿no? En cambio, en ingeniería ellos lo hacen prácticamente, ocupar este conocimiento de los físicos, la deducción, el análisis, ocuparlo ya para ponerlo en práctica en proyectos o cosas así. Entonces, ¿a qué me voy con lo que la malla debe estar correctamente regida? Es porque nosotros bien nos enfocamos en ser de investigación, porque ya no hay más. Para hacer ingeniería, por ejemplo, la física es casi la misma, pero tiene un punto de vista diferente, como lo comenté. Entonces es necesario nosotros tener una malla correcta que se enfoque directamente en investigación. Sabemos que las líneas de investigación de la física, por ejemplo, tenemos física de partículas, física de materiales, física cuántica, por ejemplo. Yo tengo muchos compañeros que les encanta la física cuántica, pero me dicen, no la estudio, no la voy a estudiar, no voy a seguir una maestría porque sé que no voy a encontrar trabajo aquí. Ya, correcto, pero a veces es necesario, ¿no? Nosotros ya establecer una malla. Si tú quieres seguir esta línea de investigación, deberías hacer estas materias únicamente que te enfoques y no de manera global. O sea, esa es una de las condiciones que deberían establecer las universidades desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, las personas ya saben cómo las autoridades cómo rigen, pero es importante, considero yo, como estudiante, porque como les comento, ¿no? Ingeniería también tiene las mismas ideas y a veces dicen, no, pero entonces ¿para qué ponen una materia, una carrera de física si ya la física está en todo lado? Y solamente podría ser un complemento. Entonces, se crea tantas ideas, o sea, erróneas de que la carrera de física debería desaparecer hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no considero, ¿no? Que se dé este tipo de ambigüedades solamente por no estar dirigida correctamente una malla curricular. Ahora, sí, como decíamos, Ecuador no puede tener un progreso si no apoya a los estudiantes de física en ese sentido. Ahora, yo he visto que, por ejemplo, hacen una feria, ¿no? Una feria educativa y la gente o siempre las autoridades o cualquier cuestión es directo a los proyectos de ingeniería. Sí, es que los proyectos son más atractivos, digámoslo así. En cambio, los proyectos de física son un poco abstractos, pero sí aportan conocimiento, obviamente, como todo tipo de experimento. Entonces, deberíamos tratar, ¿no? De un poquito incentivar a la carrera, incentivar los avances, no quedarnos hondando en conocimientos básicos. Debería más bien alimentar a las líneas de investigación. Por ejemplo, física de materiales en Yachay es una buena universidad y
Yo he tenido compañeros que han hecho allá prácticas y pues bueno, es una universidad muy abierta en el sentido de que, claro, no te dicen, ay, no, es que física es aburrido y el profesor está así como que normal, enojado con sus estudiantes o como si fuera una persona diferente. No, el profesor se hace amigo de los estudiantes, que eso también nos hace falta enfatizar bastante, ¿no? Entre, si la relación alumno-estudiante debe ser así dentro de la investigación, considero yo, ¿no? Para poder tener esa confianza de decir, profe, sabe que a mí no me salió este proyecto, no sé, esta fórmula, y el profesor abiertamente comparte sus conocimientos y así los estudiantes pueden tener más motivación. Bueno, es la idea que yo pienso, ¿no? Que sería lo correcto. Pero ya, comentándoles todos estos puntos, no sé si Eric tienes alguna duda, alguna cuestión que abordar aparte de esto o tal vez en uno de estos puntos. Justamente este punto último que tú comentabas, Vivi, sobre, por ejemplo, la parte experimental y también de prácticas en cuanto a los profesores. Yo he visto, creo que no sé si me puede escuchar ahí. Ahorita sí, delante se fue la conexión, creo. Sí, sí se me fue un poco la conexión en ese sentido. Pero bueno, no sé si me escuchas bien ahí o... Sí, ahorita sí. Muy bien. Bueno, entonces justamente retomando la pregunta que te decía antes de perderme la conexión, yo he visto todavía que se observa mucho esta verticalidad entre estudiante y profesor. O sea, aún todavía hay esa brecha entre que debería ser diferente, debería ser muy horizontal entre el profesor y el estudiante, inclusive para que tú tengas la seguridad de preguntar al profesor y decirle, mire, profe, mire por su nombre, lo que sea, ¿cómo se hace este experimento? ¿Cómo se hace, digamos, quizás este cálculo? ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué forma? Quiero que me explique un poquito más. Porque al final podemos estar en cualquier nivel de estudios, siempre va a haber cosas que desconozcamos, siempre va a haber cosas que no sepamos. Y nuestro profesor, nuestro tutor, lo que sea, va a saber un poquito más. Entonces, que debería haber esa confianza, esa horizontalidad para preguntarle cualquier cosa y aún así no existe este recelo. Y debería ser muy importante. Por ejemplo, otra cosa que también, tomando el punto que tú comentabas y para abordar un poco más la situación, es, claro, en Ecuador también existen muy buenas universidades, ¿verdad? A veces pensamos únicamente en el extranjero, pero también en Ecuador tenemos buenas universidades. Y por ejemplo, este caso de Yachay, yo no sé mucho cómo serán los laboratorios ni tampoco el ambiente de la física, pero quizás sería bueno de establecer una relación, ¿verdad? Más cercana entre universidades, entre facultades de una universidad, por ejemplo, del SPOCH que tú estabas, con la universidad, en este caso las facultades de física, y generar más redes de contacto, más redes de comunicación. Creo que sería importante inclusive para generar una red nacional de estudiantes de física y con eso pues ya aportar mucho más conocimiento de redes de investigación o líneas de investigación que se puedan ir conociendo. Entonces, quizá tú has tenido alguna experiencia, por ejemplo, en algún momento que has querido avanzar más con el conocimiento en tu área en física, con algún experimento, con alguna práctica, y que creas que no hubo esa oportunidad o no quizá hubo ese momento para, no sé, para seguir en algo que tú querías. Quizá en un momento dijiste, bueno, quisiera investigar esto, pero me siento muy limitada porque no sé a quién acudir o a quién preguntar. Bueno, abordando en orden, ¿no? Los puntos, justamente ya los tengo anotado aquí. Sí, ya te voy a contestar la pregunta, pero antes que me olvide, sí debería considerar, ¿no? Con lo que dije, la verticalidad entre el profesor y el estudiante. Es digamos, un recelo creado por el estudiante. Yo también, cuando estuve en los primeros años, tenía ese recelo, ¿no? Es obviamente decir que no, un profesor no poder ser abiertamente y preguntarle cualquier cuestión, más que todo, ¿no? En lo académico. Pues bueno, eso es por parte de los estudiantes que deberían, sí les aconsejo, ¿no? Que deberían quitarse ese miedo porque es algo innecesario, ¿no? Los profesores
Por ejemplo, en mi carrera fueron muy abiertos. Bueno, abiertos en ese sentido, ¿no? Si te ayudaban, te decían, tú puedes hacer esto, este otro. Y es más, o sea, te dicen que, bueno, hagamos esto en la feria académica, esto, este otro. Sí, sí, hay aportes, sí. Pero la otra cuestión, sí, también hay que abordar. La Spoch con Yachay sí tienen, como es con, ¿cómo es la palabrita exacta? Conexión entre ellos, ¿no? Vinculación más o menos. Sí, por eso exactamente, bueno, he acompañado compañeras, ¿no? Porque yo por experimentación propia no he ido para allá. Pero sí, sí, los convenios son muy buenos, la verdad, que realiza la universidad, apoya la ciencia, en ese sentido se desarrolla ferias cada año. Entonces, cada una de estas cositas ha complementado, por ejemplo, nosotros en la carrera, que hace poco también se han desarrollado varios clubs, varios chicos tienen la iniciativa de hacer conexión también con la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, todos estos aportes poco que se han estado dando hacen grandes cambios, la verdad, a comparación de cuando yo recién inicié, por ejemplo, mis estudios. Eh, Se había solamente que ahondar en clases y nada más, pero ahora hay espacios que te permiten socializar, hablar de ciencia y a veces también hasta dar tutorías, ¿no? Nos podemos dar la mano entre colegas, que es lo importante. Yo considero que esas pequeñas cosas hacen que los estudiantes a veces no se desanimen de la carrera, porque cuando tú estudias algo duro, como son las ciencias, por ejemplo, tienes que estar estudiando constantemente y si no tienes un grupo de amigos con los mismos ideales, es imposible seguir. Entonces es importante que entre todos los compañeros que seamos en nuestro pelotón de clases, nos brindemos la mano o a su vez también hayan asociaciones dentro de la carrera para poder tratar y abordar estos temas. Es importante también considerar el idioma inglés dentro de la carrera. El idioma, bueno, en todas las carreras es importantísimo, pero acá mucho más, porque si tú buscas algo, por ejemplo, algún experimento cuántico, alguna cosa de más avanzada de las líneas investigativas, por ejemplo, ya que está inmerso la física, no vas a encontrar información suficiente en español, sino que tienes que estar buscando hasta en otros idiomas y a la vez, o sea, el idioma es muy importante, ¿no? Ahora, lo que tú me decías, la última parte, ya no me acuerdo, ¿me puedes decir para poder continuar el hilo? Sí, claro. Bueno, yo te hablaba básicamente, Viviana, era sobre, por ejemplo, si tú en la carrera alguna vez tuviste quizá ganas, por ejemplo, de hacer no sé, unas pasantías, unas prácticas de un experimento, de decir, este tema me parece interesante de investigar. No sé, quizá física de partículas, supongamos. Pero por el mismo impedimento de que quizá dentro de nuestro país pues no exista no sé, un laboratorio, una facultad, quizá alguien experto en física de partículas con un equipo. Tal vez tú dijiste que sería, no sé, como que te sentiste limitada en algún momento, no sé, en otro ámbito de ese sentido, o te ha pasado, o quizá tal vez conoces de alguien que quizá también quería investigar o tenía ganas de hacer investigación en ese sentido y se sintió muy limitado porque quizá no había las posibilidades para investigar en ese campo de la física en Ecuador. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad, no me he sentido limitada hasta el momento porque las investigaciones que he tratado de llevar a cabo no están dentro del área mías, ¿no? Sino dentro de especialidades o cosas así que me gustaría hacer en un futuro. Pero sí he conocido y bueno, he tenido compañeros que aman la carrera, pero no se encuentran estudiando la carrera que es física, ¿no? Sino más bien se han pasado a ingeniería, se han pasado a otros tipos de ámbitos en donde simplemente me dijeron que se desbordaron porque es mucha presión, ya eso de controlar los tiempos y todo lo demás. Por eso hablaba desde un principio, ¿no? Es importante que para que no exista esto, para que sepan los estudiantes qué es lo que va a venir, hay una mayor socialización
con las carreras. Mucho se habla de la carrera de medicina, la carrera de software o otras carreras, ¿no? También, pero no hay un énfasis. O sea, por ejemplo, tú, como te comentaba, ¿no? Le preguntas a una persona y dices, estoy estudiando carrera de física o carrera de matemáticas, y las personas se quedan y ¿en qué vas a trabajar después? Entonces, ese pequeño y también la otra parte, ¿no? El recelo a los profesores, esas dos cosas han hecho que la gente vaya perdiendo el interés en física o simplemente ya no decidan estudiar esto. Es preocupante porque mientras más chicos se van de la carrera, pues obviamente queda una pequeña parte nomás de las personas que apoyarían realmente la ciencia. Quizás algunos se gradúen simplemente para terminar su pensum académico y nada más, ¿no? Pero hay otras personas que quieren seguir estudiando, quieren descubrir más, quizá tengan otros objetivos como irse a la NASA, trabajar en el CERN. Bueno, yo soy una de esas personas, ¿no? Pero por la situación que veo en el país, siento que la poca posibilidad más que todo en esto, por lo que no se da apertura a becas, digamos, las becas, hay mucho porcentaje de estudiantes que lo postulan, ¿no? Pero suele ser muy limitado en ese sentido. Y sí sería conveniente de que las personas, bueno, las organizaciones que realizan estas becas, sientan el apoyo en Ecuador, ¿no? De las pocas personas que todavía quedamos, al menos haya un apoyo total en ese sentido. Justamente como tú dices, Vivi, y eso me gustaría recalcar muchísimo todavía, hay muchísimas personas, bueno, se puede decir que de todas las personas en Ecuador que son apasionadas por la ciencia, se debería aprovechar ese potencial que tienen como miras para convertirse en investigadores, en científicos, porque justamente en la ciencia es el desarrollo de un país. O sea, inclusive la riqueza de un país se puede medir en logros a bases científicos. Entonces, lastimosamente, nuestro país y bueno, en nuestra región todavía no lo considera relevante o importante invertir en ciencia y invertir en becas. Y lo que se debería hacer es al contrario, es invertir con mucha más dedicación, porque financiar una carrera científica al final va a hacer que regrese todo ese potencial a tu país y desarrollarlo de una forma mucho más grande y mucho más exigente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que siempre he visto, y lo que siempre también he renegado un poco, es que si no hay el apoyo adecuado, si no hay ese impulso adecuado para que se consiga una beca y te puedan dar más énfasis en la investigación, al final no vamos a avanzar y vamos a quedar en ese mismo momento. Entonces, puede ser que haya una muy buena investigadora como tú, por ejemplo, como Claudia, que también está aquí, o muchos otros más investigadores muy buenos en su campo, independientemente de la física, de la química, de las matemáticas, de cualquiera que sea, que tal vez por esta falta de apoyo, esta falta de recursos económicos, quizá esta falta o de barreras de investigación, no pueda desarrollarse plenamente como debería y al final pues debe quizá conformarse con algo que tal vez no quisiera. Pero imagínate si tuviera ese apoyo, quizá ese impulso, podría ser un gran científico, un gran investigador que podría aportar muchísimo, inclusive para nuestro país. Entonces ahí hablamos de esa fuga de cerebros a veces que hay que buscar en otro lado y pues ya la mayoría de veces no se regresa, sino pocas veces regresan porque el regresar quizá también a Ecuador es nuevamente pensar y ahora con mi currículum, con mi experiencia, con mi preparación, ¿dónde voy a trabajar? O quizá tal vez no reconocen todo lo que yo he hecho. Entonces como que también esa dicotomía, ¿verdad? Pero yo creo que sí debería haber más de ese apoyo y eso es lo que a veces un poco a mí no, quizá un poco me enoja en cierto sentido, porque si habría ese mayor apoyo, imagínate dónde podríamos estar, no solo desde ahora, sino desde hace muchísimos años, que ha habido grandes profesionales, grandes investigadores en ciencia y que lastimosamente pues no se han podido desarrollar como debe por falta de este apoyo estatal, que quizá académicamente está, pero la parte estatal y económica, que es un gran impedimento para muchos. Y bueno, para avanzar en la segunda parte de la charla, discúlpame que te corte, y tenemos todavía muchísimo que conversar sobre esto, que es muy interesante, pero bueno, me gustaría hablar un poquito sobre la parte de hacer un pequeño espacio aquí para también dar paso a nuestra segunda invitada, que también estará con Viviana en este espacio, no sobre los retos de la física en Ecuador, pero me gustaría hablarles un poquito sobre
la rifa que estamos llevando en Astrociencias de Ecuador. Pues, bueno, como ustedes saben, bueno, Astrociencias de Ecuador es una organización sin fines de lucro. En realidad no tenemos ningún tipo de objetivo lucrativo cuando hacemos divulgación científica. Sin embargo, para algunos eventos presenciales que hemos ido desarrollando últimamente, pues necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda en algún sentido para que podamos seguir fomentando la divulgación científica en Ecuador. Últimamente tenemos ya 12 años de trabajo continuo donde nos hemos sumado muchas personas para hacer divulgación, para compartir lo que sabemos, para compartir el trabajo que vamos haciendo, no solamente en formato de videocharlas, sino también en formato de divulgación en las redes sociales, en eventos presenciales, y justamente para estos eventos presenciales lo que queremos o necesitamos su apoyo. Pues voy a buscar el... ¿Quieres ganarte este fantástico módulo lunar? Es parte de los premios de la primera rifa de Astrociencias Ecuador. Ármalo tú mismo y agrégalo a tu colección. Adquiere tu boleto a través de nuestras redes sociales. Además, podrías ganarte unos binoculares solares, una astrofotografía impresa de 60x40 y un kit de 4 gafas solares. Astrociencias Ecuador. Astronomía y más ciencias. Bueno, y justamente como les comentaba, es una rifa que estamos haciendo de Astrociencias de Ecuador para tener un poquito de recursos económicos para poder seguir solventando nuestros proyectos científicos y de divulgación en nuestro país. Últimamente, en este año, el año pasado y también en este año, hemos desarrollado ya muchos proyectos presenciales, charlas astronómicas, veladas astronómicas también para observaciones lunares, también observaciones de planetas. Entonces, queremos ese apoyo para seguir fomentando el conocimiento en nuestro país. Aún tenemos un largo camino que recorrer, nos queda muchísimo, no solamente en la astronomía, en la astrofísica, no solo en la neurociencia, en la psicología, en la biología, en la bioquímica, sino en todas las ciencias. Queremos abarcar la mayoría de las ciencias para que ustedes también conozcan el trabajo que se realiza en nuestro país, el trabajo que hacen los investigadores, los científicos, el trabajo que hace la academia y todo el trabajo que día a día hacen las personas que parecen invisibles, que tal vez no están en los medios o no están en todos los lugares, pero que aún así se esfuerzan cada día por el progreso de nuestro país, para encontrar nuevos lugares, digamos, por ejemplo, otros planetas, nuevas formas de vida, otras galaxias, determinar qué es lo que sucede a nivel cuántico, a nivel molecular, a través de las enfermedades, muchísimos campos que se pueden abordar y que eso, lastimosamente, por el trabajo excesivo que se tiene en la academia, no se puede compartir, pero ahí estamos nosotros, haciendo divulgación para que todo esto se sepa, qué es lo que hacemos en nuestro país. Entonces, ahora queremos generar mayor presencia, mayor trabajo presencial en todos los sentidos y queremos que ustedes con su ayuda pueden aportar un granito de arena para que la divulgación científica en Ecuador se siga desarrollando y también en Astrociencias de Ecuador tener muchos más proyectos, muchas más personas, que no solamente somos los 3 que los ven ahora, sino que hay muchísimas más personas que algunos salimos en las charlas, otros no salen, pero que también realizan un trabajo importantísimo. Investigación, redacción, edición, lectura, síntesis, traducción de artículos científicos. O sea, hacemos un trabajo enorme que conlleva muchas horas de dedicación, muchas horas de planificación, muchas horas de reuniones inclusive entre todos, que con esto pues podemos llevarles toda esta información científica sintetizada para que llegue a sus hogares y les sea de fácil entendimiento en todos los sentidos y que ustedes se enteren de la investigación que realizamos en nuestro país. Así que si es que nos pueden apoyar, pues muchas gracias. Igual se llevarán unos premios muy interesantes, o sea, estoy seguro que a los amantes de la ciencia, de la astronomía, de la astrofísica y en general les encantará y pues también podrán dar mayor impulso a sus actividades científicas o a sus hobbies científicos que nunca vienen mal. Bueno, en este segundo espacio me gustaría presentar también a nuestra segunda invitada, que bueno, tenía algunos problemas de conexión, pero ya se encuentra con nosotros. Ella es Claudia Constante, también es miembro de Astrociencias de Ecuador y es estudiante de Física de la Escuela Politécnica Nacional. También colabora en muchos proyectos de Astrociencias de Ecuador porque le gusta la divulgación, o sea, lleva de la mano la investigación y también la divulgación en todos los sentidos. Entonces también nos comentará algunos temas de la física en nuestro país desde otra perspectiva, desde otra academia, desde otra universidad, cómo se lleva, qué proyectos existen
y también cuáles son nuestros retos que se deben superar poquito a poquito para que la ciencia, la física y en general la investigación avance en nuestro país. Bueno, Claudia, Vivi, bienvenidas. Como mencionaba al principio, es un gusto tenerlas aquí, así que gracias por este conversatorio y pues espero que podamos compartir más cosas sobre la física en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que nos están viendo. Espero que se me escuche bien. Bueno, primero que nada, reiterarles mis disculpas por el atraso. Segundo, pues sí, un poco hablando sobre la física. Es una carrera sin duda muy interesante, muy maravillosa también y también muy desafiante, ya que tenemos varios aspectos, ¿no? Por un lado, es una carrera que demanda de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y así también de disciplina. Entonces, es una carrera donde pues hay que tener un poco o tal vez mucho, depende de cada persona, de disciplina para poder desempeñarse de la mejor forma y a la vez yo creo que es una carrera que también te permite desenvolverte en diferentes aspectos de la ciencia y uno de ellos es la divulgación científica en la que actualmente me encuentro desempeñando dentro de, como dijo Eric, varios proyectos dentro y fuera de mi universidad. Dentro de mi universidad estoy también a cargo de un proyecto Ciencia para Todos CC. Lo pueden seguir en Instagram, en TikTok y en las redes sociales. Y también estoy también a cargo de la página y las redes sociales de Óptica EPN, que es el capítulo estudiantil de óptica, que por ejemplo, aquí voy a ahondar un poco a fondo, porque a lo largo de la carrera uno puede darse cuenta de que hay varias áreas en las que uno puede desenvolverse luego y uno puede considerar su especialidad o su área de enfoque luego del pregrado. Considerando esto, entonces una de esas áreas es la óptica, en la cual pues yo al principio de la carrera, la verdad, creo que como la mayoría, ingresé porque me gustaba la astronomía, las estrellas, los planetas, y pues pensaba hacer astrofísica. Hasta que dentro de la carrera encontré el área de la óptica, que también quedé muy fascinada, muy asombrada, y es un área que es muy interesante y que tiene capítulos estudiantiles a lo largo del mundo, en diferentes universidades. Entonces, estos capítulos estudiantiles hacen que uno tenga oportunidades de poder participar en summer camps, en diferentes proyectos, en diferentes escuelas como la Escuela Sigma, o diferentes escuelas, ¿no? Alrededor del mundo, en diferentes centros de investigación, donde realizan pues esta área que es la óptica. Entonces, básicamente, se estudia en sus diferentes categorías, porque hay que recalcar que la física es muy amplia. Y creo que si queremos dividir la física de manera como muy general, podríamos separar la parte teórica de la experimental. Entonces, quizá óptica está más a la parte experimental, pero igual, dentro de óptica también hay muchas diversificaciones que, por ejemplo, óptica cuántica, óptica de láseres, y bueno, diferentes áreas. Entonces, cuando uno estudia física, realmente no tiene ni idea de todas estas cosas, ¿verdad? Uno dice, bueno, a lo mucho conoce la astronomía y quizá pocos que existe astrofísica, pero ya yendo más allá, quizá uno no sepa o uno desconoce, porque yo siento que hay mucha desinformación al momento de incluso tomar la carrera, porque uno no sabe cuánto hay de física, cuánto campo tiene para recorrer.
como mencioné, tiene muchas áreas, tanto en lo teórico como en lo experimental. En lo experimental igual hay física de materiales, que en mi universidad también existe ya está empezando como club estudiantil, donde están igual estudiando los materiales, el grafeno, las capacidades del grafeno para poder formar circuitos muy, muy diminutos, que esa es la idea y lo que se quiere buscar a futuro, porque como sabemos, cada vez el mundo de la industria busca dispositivos mucho, mucho más pequeños. Entonces, justamente al hacer de estos materiales biodegradables de paso, que contribuyen con el ambiente, que son amigables y que se puede abaratar costos y que se puede hacer que sean sus dimensiones mucho más microscópicas. Entonces eso hace que sean materiales que sean futuristas, ¿no? Que permitan tener mucho terreno de investigación a futuro y por ende muchas oportunidades. Entonces realmente en física tenemos que tener algo muy en claro y es que hay muchas áreas en las que tú puedes investigar. El caso es que justamente se den este tipo de espacios donde uno pueda presentarles y hablar un poco más acerca de todo lo que conlleva física, porque a veces pensamos, bueno, física, solo vas a estudiar matemáticas o solo vas a quizás ser profesor después cuando te gradúes, pero en realidad no es así. Hay mucho campo del cual se puede minar, del cual se puede enfocarse en eso y especializarse y ahondar esfuerzos en investigación para la sociedad y para un país, ¿cómo no? Y es por eso que yo quiero recalcar la importancia que el país debería darle a la investigación, porque como les he contado, hay mucho que investigar y realmente hay muy poca inversión en el ámbito de la investigación científica. Entonces, considero muy importante el hecho de que se considere de gran relevancia la inversión en la educación y en la investigación científica. Por otro lado, también tenemos que la carrera como tal no es tan divulgada, se conoce muy poco, entonces es muy importante que se haga divulgación científica de cualquier medio y que de esta forma se busque promover en las niñas, en los niños, el interés, la curiosidad por este tipo de carreras, y no solamente en física, sino las carreras STEM, que contemplan todo lo que es las ramas de ciencia e ingeniería en general, que son carreras que tienen mucho futuro, mucho potencial, y que son carreras que representan un potencial muy importante para el desarrollo industrial de los países. Entonces, consideraría que en Ecuador hay mucho camino que recorrer todavía, pero sin duda alguna yo creo que con la divulgación científica que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en Astrociencias Ecuador ya desde algunos años, de alguna forma creo que hemos intentado, y ese ha sido el objetivo, ¿no? Intentar llegar a las personas, a los padres de familia, a los niños, a los adolescentes, para que se interesen por este tipo de carreras. No sé si alguna otra cosa. Justamente, Claudia, muchas gracias por tus palabras. En realidad también están muy interesantes, que justo me sirven para complementar también lo que nos ha comentado ya Vivi hace unos minutos. Y es de eso, básicamente, también, creo que confluyen dos puntos importantes, ¿verdad? Uno, que tal vez no hay este apoyo suficiente del Estado y quizá en parte de la academia, pero también otro es el desconocimiento por parte de la mayoría de personas sobre qué es lo que en realidad se hace. Porque yo, por ejemplo, digamos, sí sé que existe carreras de física,
pero al final no sé, digamos, qué investigación se hace, qué líneas de investigación se lleva, qué investigadores están trabajando en una u otra facultad. No sé, digamos, por ejemplo, tú nos comentabas sobre esta parte de la óptica. Tal vez muchos no sabemos qué es la óptica, otros no sabrán tal vez qué es la cuántica, otros no saben también qué será la física relativista o cuál es la diferencia entre física experimental o teórica. Entonces, como que hay muchísimas líneas que aún desconocemos, entonces como que confluyen estos dos puntos, ¿no? El desconocimiento, la falta de apoyo, y a veces de eso también ahonda muchísimo para que no se conozca y pues quizá alguien que está interesado en estudiar física dice, bueno, sí, al final eh, ¿de qué me sirve estudiar física si voy a ser profesor? Quizá, como decía Vivi, no es que esté mal, ¿no? Pero quizás lo ven como un trabajo que se llega hasta ese punto y no se puede avanzar. Pero no, existe un campo mucho más grande que puede avanzarse, estudiar posgrados y hacer investigación y quizás después un postdoc, muchísimas cosas más que se pueden hacer. Entonces, creo que también hace falta ese conocimiento, el compartir todo lo que se está haciendo para que también todos sepan y pues que al final, si alguien quiere dedicarse a esta línea de la ciencia, a la física y a muchísimos campos que están dentro de ella, lo elija con confianza, que en un futuro pues va a tener una línea de aplicación muy interesante. Entonces, bueno, sí, Sí, antes de que se me vaya la idea, sí, por acortar, justamente es importante, ¿no? Ahora que la gente nos está viendo, considerar que la física, ya nosotros como estudiantes que hemos pasado por toda la línea de este campo académico más que todo, considerar a la física no solamente como dijimos, ¿no? Profesores nada más que salimos y ya, sino más bien considerar a la física como una pequeña rama donde se va desbordando muchas otras ramas más dentro de la investigación. O sea, si salimos de físicos, salimos para investigación básicamente, ¿sí? También es fundamental la docencia, pero sería importante que se promueva a que ya la gente conozca que la carrera de física promueve a la investigación, ¿sí? Ya, ese es un campo muy importante. Ahora justo iba a preguntarle a Claudia, ¿no? La EPN tiene varias conexiones con otras universidades, con la San Francisco, se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué, no sé qué proyectos tal vez tiene la universidad con respecto a la física? ¿Cómo ha cambiado desde que tú ingresaste a la universidad hasta actualmente? ¿Qué cambios hubo? ¿Se crearon grupos de divulgación? Tal vez hubo algunas otras conexiones, hay becas o alguna cuestión de esas, ¿no? Claro, bueno, sí, es importante también el hecho de que si uno decide ser docente después del pregrado, un docente también puede realizar investigación, ¿no? Entonces, de hecho, si un docente universitario realiza investigación, pues es aún mejor para la universidad porque genera investigación para la universidad, proyectos de investigación. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Viviana, sí, justamente la última colaboración que me acabé de enterar es de la colaboración que tiene la Politécnica Nacional conjuntamente con la San Francisco de Quito, que tiene pues un convenio con el gobierno nacional y el CERN, específicamente, porque tenemos que tener muy en claro esto, ¿no? El CERN, el Gran Colisionador de Hadrones, que está ubicado en Ginebra, Suiza, pero dentro del CERN hay distintos otros proyectos en los cuales están vinculados diferentes países alrededor del mundo. Y en esta vinculación, estos países lo que permiten es que estudiantes de estos países a los que pertenecen puedan viajar, de ser el caso, a estos experimentos, al CERN, en estos experimentos y poder realizar diferentes investigaciones dentro de lo que realizan en dicho o cual experimento. De manera muy específica, Ecuador tiene el convenio con el CMS, que si no me equivoco es el colisionador, bueno, el CMS. Entonces, específicamente Ecuador tiene esta alianza con el CMS
Y algunos estudiantes, desde que yo ingresé en la carrera, después de pasados unos semestres, fue posible que algunos de los estudiantes pues puedan viajar a Ginebra, Suiza, a justamente realizar sus investigaciones, sus aportes en el CMS, y de esta forma incluso esas horas se les consideró como prácticas preprofesionales, e incluso pudieron pues realizar su trabajo de tesis con esto, y pues de esta forma pudieron tener experiencia, y sobre todo el hecho de conocer las instalaciones del CERN. Entonces, yo creo que este tipo de alianzas entre países es muy importante, y también sería muy importante el hecho de que más universidades se sumen a este tipo de alianzas, porque si bien es cierto está la EPN y la San Francisco, pero sería muy importante que universidades como la SPOCH, como Yacha y como, bueno, diferentes universidades que manejan no solamente la carrera de física, sino también carreras de STEM. ¿Por qué? Porque en el CMS no solamente necesitan físicos, sino también necesitan ingenieros de software, y otro tipo de ingenieros, es decir, otras áreas de la ingeniería en las cuales también realizan investigación, no solamente en el CMS, sino en el CERN en general. Entonces yo creo que es muy importante que se pueda buscar la vinculación de este tipo de convenios para más universidades, y así los estudiantes tengan mayor oportunidad de poder no solamente participar en este tipo de summer camps, sino también se realizan estos workshops de manera virtual, en los que pues uno tiene que inscribirse y participar y todo esto. Entonces, eso te suma experiencia, te suma no solamente conocimiento, sino también que tú expandas tu campo, tu área de conocimientos, tu área de preparación académica hacia otras fronteras, hacia otros pues, puntos de vista, y puedas pues conocer igual, uno tiene varias oportunidades, ¿no? Para poder desenvolverse ya no solamente dentro de Ecuador, sino en el área internacional. Claudia, cierto, justamente tú comentabas de que se podían inscribir a esos concursos, bueno, talleres que se den, pero básicamente son para estudiantes dentro de la institución, ya sea San Francisco o tu universidad, o también pueden, Sí, yo que creo sé, que otras por el universidades. momento, sí, creo que por el momento, la verdad es que eso aún no me queda claro, pero creo que por el momento sí están solamente para este tipo de convenios. Sin embargo, podrían ingresar, bueno, yo voy a dejar el link del último workshop que va a realizarse, si no estoy mal, en julio. Entonces, pues podrían igual inscribirse, ¿no? Lo que uno pierde es que no lo acepten, pero igual puede uno intentarlo. Entonces, igual voy a dejar el link, y pues eh, podrían ahí intentarlo. Uh-huh. La verdad es que no tengo claro si esto solamente pero creo que para el workshop virtual se puede como que con que seas estudiante del país. Ujú. Sí, a eso, exactamente en esos puntos es importante, ¿no? Vuelvo y recalco que el gobierno impulse más estas ofertas, ¿no? Es interesante el ser, al menos, imagínense ustedes, un Sí, estudiante de física ir directo a conocer, al menos a palpar la realidad de cómo es verdaderamente la física. Entonces, sí consideraría que hay esas conexiones también por parte de la NASA, ¿no? Hemos visto que la NASA también es acogedora a todas las carreras y, ¿por qué no?, también a los físicos. Entonces, debería el Estado tener una conexión
más ahondar en ciencia, se ha visto un déficit por parte de nuestro país en sí, un déficit a estas carreras que son científicas. Sí. Sí, totalmente. Me quedo con sus últimas palabras, Vivi y Claudia. Es verdad, hay un déficit muy, muy grande en realidad, donde no se da esa importancia que debería. O sea, como bien saben, todos hablamos de medicina, de derecho, de una que otra ingeniería, de carreras típicas que siempre saben. Pero hay muchísimas carreras más y aún las carreras de STEM están ahí y que no se les da esa importancia y relevancia que deberían tener. Pero sí, o sea, al final todas las personas que quieran estudiar esto, pues deberían hacerlo con esa convicción de que no van, no porque después quizá vayan a un trabajo, sino porque en el proceso que vayan estudiando la carrera van a encontrar diversos tipos de habilidades y de oportunidades que las pueden desarrollar en un futuro. O sea, porque es un proceso también bastante largo. O sea, a veces pensamos que como iniciamos la carrera vamos a terminar, pero no, es un proceso en el que podemos descubrir cosas y que se pueden presentar, por ejemplo, oportunidades, becas. En este caso, bueno, yo no sabía nada de la del CERN, pero sí, o sea, el CERN es un laboratorio grandísimo que ofrece muchas posibilidades de investigación a nivel de Europa y en general la investigación en Europa tiene un punto diferente, muy distinto y te da una perspectiva bastante interesante de cómo se hace la investigación en otro país. Entonces, por ejemplo, tienen una buena oportunidad y pues únicamente hay que aplicar, no se pierde nada. Tal vez el que te rechacen, pero bueno, se puede seguir aplicando para otras oportunidades. Entonces, aún así hay muchas oportunidades para investigar en física en Ecuador o que se pueden seguir desarrollando, que se pueden aplicar, pero únicamente creo que nos hace falta también ese conocimiento, ¿no? Y es importante también recalcar en ese sentido que a través de la divulgación que hacen ustedes, en este caso Vivi, Claudia, y otras personas más de Astrociencia y también de los colectivos de divulgación, se pueden conocer todas estas oportunidades, se pueden conocer todas estas posibilidades y así podemos aplicar y quién sabe, en algún momento pues que ustedes o que otras personas también estén en el CERN o en la NASA o quizá en uno de los telescopios en Chile o en tantos centros de investigación que existen a nivel mundial. Entonces, todo eso también es importante recalcarlo. Otra pregunta que también me gustaría hacerles también para conocer un poco sobre esto. Bueno, ya hemos hablado sobre un poco los retos, qué es lo que hace falta, cómo es el estado de la física en Ecuador. Quizá ustedes en este sentido, porque todavía existe quizá como una cierta reticencia, ¿no? Como mujeres, quizá ustedes han visto una barrera todavía en este ámbito de las ciencias más experimentales o no la han visto todavía. Porque bueno, siempre pensamos, ¿no? Y nos imaginamos a un físico como que fuera un hombre a un ingeniero como que fuera un hombre, pero nunca vemos también que las mujeres hacen mucha presencia en la investigación, en la ciencia y constituyen por lo menos el 50% de las investigadoras a nivel mundial. Entonces, no se toma esta importancia. Quizá ustedes han visto esta barrera en sus años de estudio, en sus años de investigación, quizá en las prácticas con ciertos profesores y que crean que también esas barreras se deben romper porque también son importantes para que igual se genere como que esa equidad en oportunidades de investigación. No sé que si alguna vez pasó algo de esto, que también quisieran compartirlo o que quizá necesiten decirlo para que esto también se evite y no pase en un futuro. Bueno, por mi parte no, la verdad, yo pienso que el trabajo colaborativo que he hecho en los laboratorios o en cualquier parte académica de investigación, pues no, siempre hemos colaborado de parte y parte y los profesores sí están ahí presentes como para darte por ahí un ayudito, un empujoncito en el conocimiento más que todo y no, la verdad. Siento que ahora hay una igualdad desde que empecé a estudiar hasta ahora. Hay igualdad en las mujeres con los hombres en la ciencia. Bueno, por mi parte, yo creo que eh, el déficit de estudiantes mujeres en la carrera de física en mi universidad es muy notorio. Desde que yo, por ejemplo, desde que yo empecé la carrera, tuve muy pocas compañeras y actualmente ya no tengo ninguna, solo soy yo. Entonces, eh, yo creo que por un lado, quizá la manera en cómo está estructurada la malla académica o quizá el hecho de que a veces
los profesores buscan que tú pues seas estés muy bien. Entonces, dentro de todos los conocimientos, quizá genera un poco de presión y quizá esa presión genera un poco de ansiedad dentro de los estudiantes o de alguna forma haga que varias personas, no solamente mujeres, sino también compañeros, pues declinen de la carrera, ¿no? Tomen otra carrera o aún gustándoles esa física, decidan que pues mejor no, ¿verdad? Entonces, creo que el hecho de la igualdad sí está presente dentro de los laboratorios en los que, bueno, en las materias en las que he tenido que realizar laboratorios, he tenido que estar con mis compañeros y todo eso. Realmente no he tenido ningún problema o algo así. Sin embargo, creo que por este tipo de presiones que uno siente en el transcurso de la carrera, quizá hace que algunas personas declinen, como digo, o algunas chicas desde el principio pues se decidan por otro tipo de carreras y ya no estudien física. Entonces, creo que sí hace falta un poco esto de motivarles a que sí es posible, a que quizá cueste un poco, pero o un poco más, o uno tenga que esforzarse un poco más quizá, pero que aún así es posible sacar la carrera y que pues se animen, ¿no? Por estudiar física. Totalmente de acuerdo en ese sentido, porque bueno, una carrera científica conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha motivación sobre todo, y bueno, más aún la física que es complicada, en realidad es complicada porque tienen que estudiar, bueno, muchas matemáticas, muchos cálculos, y bueno, cosas complejas en realidad que hay que darle mucha dedicación y mucha motivación, así que bueno, ya veo cómo también ustedes estuvieron en sus carreras, me imagino que hubieron momentos complicados, momentos difíciles, donde requirieron mucha más motivación que otros días, y sí creo que también debería, en realidad haber eso, esa motivación de parte de esa profesores o compañeros en decir, tú puedes, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Quizá nos cueste un poquito más, nos cueste unos días más de estudio, nos cueste horas más de dedicación, quizá no estaremos en este momento con otras personas, pero aún así vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Entonces, sí, debería haber. Bueno, y también celebro mucho esta parte de que haya una más equidad, quizá en ciencia, desde la parte del grado y pues luego ya también quizá en los posgrados. Eso también es muy bueno porque al final se van rompiendo poco a poco barreras que quizás hasta antes podían haber existido y ahora ya no existen. Entonces, eso también es muy bueno y ayuda muchísimo para el desarrollo en general de toda la investigación, porque nace a partir de este interés en que yo quiero estudiar una carrera científica, sea cual sea. Y no porque Eso. sea una u otra persona, tenga esa mayor, quizá, beneficio en general de todo. Entonces, es parte de toda esa motivación y pues luego ya seguir dándole esa dedicación que requiere la investigación. Vivi, ¿tú Claro, nos quieres comentar algo? exacto, sí. Justamente eso es lo importante, que esta es una carrera, es un pasito, es un ladrillo, no todo es un cimiento dentro de la ciencia. Obviamente física es un ladrillo para construir un gran conocimiento después, quizá una patente o cosas así, ¿no? Uno se piensa en grande y a veces de pensar así en Ecuador es un poco complicado, pero es para ser el primer paso, al menos Ecuador ya ha implementado la carrera de física, ¿no? Es una carrera que pocos conocen, pocos saben cuáles son sus líneas de investigación, justo como nos comentó Claudia. Óptica es una línea de investigación nueva que ha venido revolucionando porque como nosotros ya estamos en la era tecnológica, ya todos los avances ya vienen a ser cada día más un poco más complicados, se necesita trabajar ya con materiales más pequeños y quizá también la física cuántica tenga que tomar su lugar dentro de estos estudios, por lo que en primer lugar, bueno, yo sí agradezco a mi universidad porque en mi universidad sí eh, tuve profesores que, digamos, fueron de otro país, a otra perspectiva, tuvieron la idea de revolucionar la física, la enseñanza. Agradezco también, sí, a mi profe que
tenía un profesor italiano, por ejemplo, él decía, no, ustedes se tienen que amanecer estudiando y nos tenían ahí un día resolviendo un ejercicio de cuántica, imagínense. Entonces, la mayoría de estudiantes no estamos preparados por el sistema educativo que es en el Ecuador, ¿no? El Ecuador es enseñado de manera general, dices, tú haces un deber, te acabas y ya tienes tiempo libre. No, también la física lo ven diferente porque es un poquito más de esfuerzo, ¿no? Entonces a veces dicen, te esfuerzas demasiado, pero no vas a trabajar en algo de tu carrera, por ejemplo. Te dicen, ¿no? Los estudiantes de otras carreras. Entonces tú te das la idea y dices, bueno, es así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que simplemente necesitamos abrirnos las puertas, nosotros buscar oportunidades, quizás no aquí, sino que también a través de convenios, vuelvo y repito desde el inicio de la charla, es importante en Ecuador que el sistema de educación, que la CENESID o cualquier institución que tenga que ver con este tipo de cosas, haga convenios con otros países para estudiantes que son de estas carreras un poco complejas, digámoslo así, porque no solamente podemos dedicarnos a la docencia, o sea, ya hay muchas plazas, hay carreras, hay, por ejemplo, la pedagogía de física, que es específicamente para enseñanza. En cambio, la física pura es para investigación. O sea, hay que diferenciar esas dos cosas dentro de lo que estamos en la malla, ¿no? Entonces, por eso es importante que el gobierno, si creó la carrera de física, sabía que iba a crear gente que va a abordar investigación. Entonces, debería también haber un apoyo. Ya si no es dentro del país, debe ser fuera del país, buscar conexiones y divulgar. Eso es importante porque puede haber miles de convenios, pero si no sabe, si no se comunica, entonces no es posible tampoco a ingresar a ese tipo de eventos o cosas así, ¿no? Necesitamos divulgación, pero divulgación en todo su sentido de la palabra, no solamente repetir lo que ya estuvo o cosas así, sino impulsar a los niños desde pequeños, saber que la física no solamente es coger y resolver ejercicios porque eso no funciona así, eso es un sistema memorista. Yo considero que la física es más para poder analizarla, interpretarla y aplicarla, ¿sí? Esos tres pasos, no simplemente escoger, como en las escuelas, los colegios, simplemente te dice resuelva y el estudiante que le puede gustar muchísimo la física porque lo vio en divulgación, vio tal vez en una película y dijo, no, eso es física, me gusta, pero va al momento que estudia y el profesor le llena con los ejercicios de memoria, hazme el álgebra, resuélvemelo y ya. O sea, es importante esa parte, sí, porque es la práctica, ¿no? Pero también es importante saber razonar y eso es lo que le hace falta a la educación. Yo hablo desde mi perspectiva. Yo, mucho más antes, me abrumaba demasiado con esto de los cálculos, ¿no? Decía, chuta, y yo hago un montón de cálculos, pero ¿y en dónde aplico? ¿Cómo hago? Entonces, gracias a la perseverancia de seguir ahí, caerse, porque tampoco podemos decir que puedes pasar en limpio toda la carrera. A veces es necesario caerse un poco para coger la fuerza y seguir, ¿sí? Entonces, también hay ese problema, ese es otro punto importante a considerar ya para no cansarles mucho. Eh, los estudiantes a veces se rinden porque ya tal vez vio complicada la materia, se cayó y vean el perfeccionamiento, ¿no? Dicen, no, es que yo debo pasar es en limpio. No, la física sí implica también a veces caerse, desistir, también discutir un poco dentro del ámbito académico hay diferencias, ¿no? A veces con profesores que piensan diferente, pero se debe continuar, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, eso quería acotar. Sí, claro, yo pienso que es importante que no solamente al momento de estudiar la carrera como tal, uno se enfoque solamente en lo académico, que claro, es muy importante, pero también le demos la oportunidad a diferentes
actividades un poco extracurriculares que no solamente ayudan en el aspecto de un poco despejar la mente de las actividades académicas que venimos desempeñando, sino también nos ayuda ya en lo personal, en la formación, no solamente académica, sino que para nuestro futuro profesional. Entonces, este tipo de actividades extracurriculares, como menciono, son muy importantes y es importante que también le demos espacio a este tipo de actividades, como lo son de los clubes dentro de las universidades. Ahora se manejan varios clubes. Por ejemplo, en mi universidad, en la Politécnica Nacional, ahora hay varios clubes, no solamente que se enfocan en el área un poco recreacional o artística, sino también en un poco de ciencia, ¿no? En actividades como el club de astronomía, el club de ciencia de materiales, el club de óptica, el club de física teórica, hay clubes de matemáticas. Bueno, parece que Claudia tuvo algún problema de conexión, entonces, bueno, se nos fue por un momentito. Esperemos que mientras regrese. Pero bueno, sí, mientras regresa, pues nuevamente recalcar que es importantísimo dar el primer paso. El primer paso, pues, es la divulgación. Entonces, en este sentido, con las chicas de las Ciencias de Ecuador, justamente hemos planificado esta charla del día de hoy para dar a conocer sobre todo los proyectos que se hacen en general, cuáles son las perspectivas de la física actualmente, en qué universidades existe quizá esta carrera, qué clubes, qué líneas de investigación, qué profesores, y sobre todo, qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que se está haciendo. Bueno, Claudia nos comentabas un poquito sobre los clubes que había también, bueno, en la Politécnica Nacional. No sé si te gustaría terminar la idea. Sí, claro, sí, tuve un problema de conexión, disculpen. Bueno, Bueno, creo que Claudia nos ha dejado por un momento todavía, pero no me importa, no se preocupen. Un poquito para ir cerrando la charla del día de hoy, que ha sido, estoy seguro, muy interesante, porque nos hemos enterado cosas muy valiosas, en realidad, con las chicas que nos han conversado cosas muy bonitas sobre la física, el estado actual, cuáles son las perspectivas a futuro, qué es lo que se va a hacer, y todo lo que tenemos a consideración también en nuestro país. Como decía, como que confluyen dos puntos. Uno, quizás falta de apoyo para desarrollar un poco más de investigación, desarrollar un poco más la ciencia, desarrollar un poco más, quizá inclusive la divulgación. Pero también por otro punto también está este desconocimiento de la gente en general de que dice, ¿para qué va a estudiar física? ¿O para qué va a estudiar química? ¿Para qué va a estudiar matemática? Sí, son unas carreras muy importantes y muy valiosas, como comentaban todos, porque esto permite el desarrollo de nuestro país. Y pues imagínense si Ecuador realmente invirtiera en ciencia, en todas las áreas de la ciencia. Quizás estaríamos ya muy avanzados. Estoy seguro que estaríamos muy avanzados, e inclusive tuviéramos ya quizá un espacio en alguna agencia espacial para ya llegar con alguna misión quizá en algún momento con otras naciones para llegar ya a algo ya fuera inclusive de nuestro planeta. Entonces estoy seguro que habría mucho más, porque tenemos buenos investigadores, buenos científicos que tal vez por falta de apoyo pues salen y se quedan en otros lugares y aportan ese conocimiento en otros lugares y más no en nuestro país. Pero entonces, bueno, un poquito para terminar la charla, Vivi, me gustaría primeramente agradecerte por todo lo que nos has comentado. Ha estado muy interesante. En realidad ahora sabemos un poquito más de todo lo que se hace en nuestro país, de cuáles son nuestras perspectivas de futuro, y pues también saber que tenemos personas que tienen esas ganas de seguir estudiando, de seguir investigando, y que quizás en un futuro muy cercano lleguemos a saber de grandes avances que se están haciendo y de todo el desarrollo que están aportando para nuestro país. Únicamente es bueno preguntarte y también decirte cuáles son, desde tu perspectiva, cuáles son quizá los proyectos, cuáles son quizá las recomendaciones, cuáles son también quizá las orientaciones que les podrías dar a cualquier persona que esté viendo la charla o que quizá quiere estudiar física en un futuro y que aún no está segura de
o seguro o segura de estudiar esta carrera? ¿Qué les podrías decir? Bueno, podría aconsejar a partir de mis errores, ¿no? Yo también alguna vez estuve postulando y pensé si estudiar o no esta carrera, ¿no? Primero informarse bien, ¿sí? Ustedes están a exponer, bueno, no sería exponer, sino más bien están a dedicarle la vida a esa carrera que van a estudiar. O sea, el Estado también pierde con la diserción estudiantil, de acuerdo que el Estado también está invirtiendo en nosotros, ¿no? Si nosotros pasamos a mitad de carrera y pasamos después a otra carrera, es una inversión no solo de sus padres, sino también del Estado. Entonces, es muy importante en este punto, cuando ya estás fuera del colegio, saber qué quieres estudiar. Entonces, les recomiendo física para las personas que verdaderamente quieren sacar adelante su conocimiento, abordar, discutir, investigar, indagar y quién sabe arriesgarse también a tomar nuevos rumbos, ¿no? A veces sabemos que en Ecuador solamente apenas tres, si no mal equivoco, 3 o 4 universidades abordan esta carrera y ya pues siempre implica también no solo en lo económico, sino también en otros tipos de perspectivas en donde hay que saber elegir bien las cosas, ¿no? Eso sería mi primer consejo, elegir bien, informarse, saber cuánto es el pensum, cuánto tiempo es el pensum académico, a veces, o si más bien quieren hacer investigación, deberían dedicarse un poquito más a la física, o si no, si es pedagogía, también hay pedagogía de la física, también ofertan algunas universidades esta carrera, que también es buena, ¿no? O sea, simplemente el enfoque, como yo ya les comenté desde un principio, todo tiene su enfoque. La física en las ingenierías es una física parecida a la física que abordamos la carrera propia de física, pero el enfoque es diferente. Lo mismo pasa con pedagogía. Pedagogía está enfocado para hacer que la física sea más fácil, digámoslo así en palabras crudas, de entender para otras personas. En cambio, la investigación está hecha para crear el conocimiento, corroborar y contrastar con otras ideas u otros científicos como biólogos, matemáticos y otras ciencias más, ¿no? Eso por recalcar. Bueno, sí, justamente ahora, bueno, ya se llevan también estos equipos multidisciplinarios en donde se trabaja en realidad no solamente los físicos solos, también se trabaja con otros tipos de profesionales, biólogos, químicos, geólogos, ingenieros, neurocientíficos, inclusive, que trabajan en conjunto pues para descubrir muchas más cosas. Entonces, como Vivi nos decía, como Claudia también nos decía, es un campo, la física es un campo muy, muy grande, con muchos enfoques, muchas disciplinas de aplicación, y pues también depende de cada uno de los intereses que cada uno tiene. Entonces a mí me puede quizá tal vez gustar la cuántica, a otro le puede gustar quizá la óptica, a otro la física de partículas, a otro la física nuclear quizá, entonces cada quien tiene su enfoque distinto y a partir de ahí pues también es esa motivación para seguir estudiando, para seguir investigando y en base a lo que yo quiero hacer, no porque digamos un campo esté de moda tengo que necesariamente irme a ese campo, sino buscar lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me gusta y sobre todo también en lo que más me interesa, buscar esa pregunta que tengo ahí, ¿qué es lo que a mí me gustaría investigar? ¿Qué es lo que a mí me gustaría encontrar? ¿Qué es a lo que a mí me gustaría dedicar mi tiempo para Exacto. saber un poquito más de lo que estamos haciendo? Porque al final, como ustedes chicas también lo comentaban y también, en base a mi perspectiva, ahora que estoy haciendo el doctorado, es dedicarle tiempo a eso que queremos investigar, a eso que queremos encontrar y un tiempo valioso porque al final es un tiempo que le van a dedicar una parte de su vida a eso que quieren saber mucho más, profundizar sobre más en ese tema. Entonces, y bueno, Claudia, también preguntarte a ti, desde tu perspectiva, ¿qué consejos les podrías dar a las nuevas personas que quieren estudiar física en Ecuador? ¿Qué recomendaciones, qué orientaciones les podrías dar? Y bueno, ¿qué más les podrías comentar para que quizás se decidan si aún todavía tienen esa duda de saber si en el futuro pues va a haber trabajo o no va a haber trabajo? ¿Tú qué les podrías decir? Bueno, yo les diría que lo que
los profesores que son más jóvenes y que acaban de realizar sus doctorados o que han hecho investigación en cosas pues innovadoras nos dicen que realmente física no es solamente dedicarse a la docencia, que hay muchas áreas y muchas posibilidades en las que puedes enfocarte. Realmente hay muchas áreas de investigación y de plano, si te gustan mucho las matemáticas, pues también está la parte teórica de la física, que es pues la física teórica, y contempla todo esto de relatividad y pues ahí sí muchas matemáticas. Entonces, nada, animarles a que se den una oportunidad de investigar un poco más sobre la carrera. Quizá algo que, bueno, al menos yo personalmente no me di como mucha importancia en ese momento, fue que cuando yo tomé la carrera, quizá no ahondé mucho en el tema de las mallas curriculares, que ahora que ya dentro de la carrera, pues realmente sí es un tema muy importante y en el cual pues invito a que si se animan a estudiar la carrera de física, que espero que esta charla les haya ayudado a algunas personas a que se animen a investigar sobre la carrera y sobre pues las posibilidades que tienen a futuro, igual puedan investigar un poco la malla de cada una de las universidades que actualmente oferta la carrera de física en el país y que de acuerdo a cada una de ellas pues se decidan por la que mejor contemple sus áreas de interés, porque si bien es cierto, en cada una de las universidades existe la carrera, pues algunas se enfatizan o se enfocan en un cierto tipo de investigación o en una cierta área o se enfocan en otras áreas específicas. Entonces, quizá eso, ¿no? El hecho de investigar un poco más, de ver todas las oportunidades que uno tiene y de animarse, ¿no? Animarse a tomar ese desafío, ese reto y a motivarse mucho también porque pues la carrera requiere de mucha motivación y como eh, les decía, también no solamente enfocarse en el aspecto académico, sino también en ser parte de clubes, de capítulos estudiantiles, que ahora estos capítulos pues no solamente son locales de una universidad, sino también a nivel internacional, a nivel mundial, en donde uno no solamente puede ganar conocimientos, sino también conexiones que pueden servirte a futuro en la vida profesional. Eso es algo que siempre nos recalcan los profes que realizan investigación, que el mundo de las conexiones es muy importante cuando tú realizas investigación científica. Muy de acuerdo también en eso que tú comentaste, que al final, el mundo de las conexiones, y si al final pues hay algún investigador que a ustedes les interese, anímense y escríbanle un correo y pregúntele por su tema de investigación. Doctor, a mí me gusta lo que usted está investigando, me gustaría saber un poquito más sobre el tema, intercambiar correos, pedirle artículos que van a ver que les va a ayudar. Y el mundo de las conexiones en ciencias, muy, muy importante, sobre todo se pueden generar colaboraciones de investigación a futuro y quién sabe también una probable estancia, una posible estancia en su centro de investigación o en lo que están haciendo y pues es muy valioso para un currículum académico y científico. Y sobre todo también, pues no olvidarse del inglés también, como nos comentaba Vivi en la parte principal. Es muy importante el inglés para cualquier investigador e inclusive para cualquier profesional actualmente, porque nos permite generar conexiones con otras partes del mundo y entendernos en todo sentido y más aún en ciencia, que el inglés es el lenguaje de la ciencia. Así que nada Eric, más que... Sí, espérame un tantito antes de cortar la no, claro que transmisión. sí. Sí, ya pues justo tú hablabas de las pasantías que deberían, ¿no? Un estudiante enfocarse también en esto es importante porque se gana experiencia, como tú bien dices, pero el gran problema es que a veces estas pasantías no logran costearse lo que el estudiante invierte para realizarlas, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes, y bueno, yo me incluyo, yo también soy foránea,
que a veces queremos hacer una pasantía, pero te dicen, no, es que como tú eres estudiante, no tienes experiencia, no te vamos a pagar. Y bueno, es considerable también eso, pero ahí viene la parte del Estado, digo yo, ¿no? Donde debería simplemente el Estado dar una pequeña remuneración impulsando la investigación más que todo, para que el estudiante al menos pueda convivir, no es convivir, perdón, que pueda subsistir con esa mensualidad, ¿no? Y generar ciencia y experiencia para después poder aportar un poco más ya con experiencia y poder hacer una pasantía ya al extranjero. Es lo que yo pienso y pues es la realidad que se vive, ¿no? Al menos yo tengo el conocimiento de que una pasantía no es pagada, ¿no? Cuando tú eres un estudiante y estás recién iniciando, entonces aparte desde otra ciudad, se te complica un poco lo económico y creo que es la mayoría de estudiantes que no hacen este tipo de cosas porque le ven ese tipo de dificultad, que es la dificultad económica más que todo. Pueden tener todo el empeño, pero siempre va a haber una dificultad dentro de este camino. Ya, ahí sí. Continúen, chicos. Sí, claro, es que, o sea, el potencial en Ecuador definitivamente lo hay, eso no, creo que no queda duda de eso. El potencial en Ecuador existe, el problema es que no existe el suficiente apoyo económico, financiero, para poder desarrollar ese potencial, para que ese potencial, esos talentos que hay, pues tengan oportunidades de salir a flote, de que puedan ser conocidos. Y aquí es donde una vez más reiteramos la importancia de el hecho de pues generar y de aportar inversión económica a la investigación y a las universidades para que puedan pues brindar este tipo de apoyos a los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo, eso es una parte importantísima en general, o sea, la parte de la financiación es relevante para hacer ciencia. Ahora, es algo como básico que debería existir para que promover inclusive la investigación y también para motivar a las personas. Porque al final, pues si no existe esta parte económica, también uno se desmotiva y dice, bueno, un trabajo que tal vez no tiene una remuneración inclusive para sobrevivir como investigador, pues es muy complicado de llevarlo a cabo. Pero bueno, justamente ese es un gran reto que todavía tenemos que romper en ciencia e investigación en nuestro país. Esperemos que en un futuro o que poco a poco se vaya derivando y que gubernamentalmente, estatalmente, académicamente inclusive, poco a poco se vaya viendo la necesidad de romper estas barreras y de eliminar poco a poco los retos y así promover mucho más la investigación y la ciencia en Ecuador. Y como decía Claudia, que sus palabras son muy valiosas. El potencial en Ecuador existe, está ahí. Tenemos a muy buenos investigadores, muy buenos estudiantes inclusive que se están formando, pero que requieren ese apoyo, esa motivación y es un reto grande que tenemos que romper. Bueno, el día de hoy hemos hablado sobre algunos retos de la física en el Ecuador. Espero que las personas que nos hayan acompañado se hayan enterado un poquito más de la carrera, de qué es lo que se hace, de clubes, de cuáles han sido las experiencias también de estas dos profesionales estudiantes de física en nuestro país y que poco a poco pues también ellos desarrollarán sus líneas de investigación y que nos aportan muchísimo de su conocimiento, de su experiencia y de todo lo que hacen en Astrociencia de Ecuador con todos sus proyectos. Así que nada, únicamente pues animarles a que se decidan si es que quieren estudiar una carrera científica, la física, y que lo hagan por la ciencia, por ustedes mismos y por cumplir un objetivo muy valioso que quizá va a ser complicado, va a ser difícil y un camino quizá un poco tortuoso, pero es algo que debemos hacerlo para llegar a ese objetivo final que tenemos. Igual cualquier cosa, pues estamos siempre muy disponibles en Astrociencias de Ecuador. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia en general? Nos pueden hacer llegar por todas nuestras redes sociales. Estaremos encantados de responderles y de ayudarles en todo momento. Muchas gracias por estar con nosotros en este día y también muchas gracias a ustedes, chicas, por acompañarnos en el conversatorio. Estoy seguro que aprendimos muchísimo sobre la física en nuestro país. Gracias a todos.